días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Nuevas, el espacio de la juventud dominicana en Uno más Uno. Y hoy estamos acá Natalia Mármol, Franiel Genao y Jonathan Lidiano se digna a venir, regresar sí. el día de después de muchas semanas. Él se de cogió no unas andar por aquí. vacaciones, pero lo trajimos. Gracias por la invitación, un placer para mí como siempre estar acá compartiendo con el pueblo dominicano a través de este espacio Voces Nuevas. Vamos al mambo. ¿Qué es lo que ustedes tienen para hoy? Bueno, queremos muy prudente y nos sirve de pie de amigo esta excelente entrevista que se acaba de tener en este espacio Uno más Uno para adentrarnos sobre todo de una perspectiva también de las y los jóvenes en el análisis del escenario político partidario actual y lo que nos depara el futuro inmediato. Así es. Sí, realmente hemos visto que el contexto político dominicano ha tenido algunas variables en el último año, especialmente por cómo el movimiento social ha incidido en la activación de una parte de la ciudadanía, especialmente de la clase media, la activación política, gente que no se manifestaba, que no participaba del debate público. Ahora lo está haciendo con el tema de la corrupción. Y eso se da en un ambiente en que los partidos políticos se han quedado rezagados en cuanto a la representación de los intereses de la ciudadanía en el debate público. Los partidos políticos se han concentrado en el último año, especialmente los partidos de oposición, en la gestión en conjunto a través de un bloque de nuevas reglas de juego y dedicaron más de 2 años a la búsqueda de una nueva regla normativa de juego para la competencia electoral. Para eso existe básicamente el bloque opositor, que no es un bloque ideológico, ni un bloque político electoral, ni de propuestas, sino de cambio de contexto institucional. Lamentablemente, ese mismo bloque ha tenido problemas y divisiones internas porque ni siquiera en la ley de partidos han podido accionar juntos, se dividió el mismo bloque y entonces falta la normativa electoral general que todavía está pendiente y habría que ver también si actuarían como bloque. En ese tiempo que le ha dedicado la fuerza opositora a la participación, al cambio de las reglas de juego, ha habido un vacío de representación política y ha sido el movimiento social, especialmente la Marcha Verde, la que ha estado representando los intereses de la ciudadanía en el debate público. Anteriormente había sido así con otros temas también, como Loma Miranda, como los haitises, como el tema de la salud, y ese es el movimiento social el que está representando. Esto y otras variables han generado un contexto político en el que la mayoría de la población no se siente identificada con ningún partido político. Ha crecido la desconfianza, se profundiza la desconfianza y se profundiza la desafección de los partidos políticos. Estamos entrando a una etapa que ya es más amplia en América Latina, en la que los ciudadanos no son militantes directos de los partidos políticos. No hay un reconocimiento con la estructura y la propuesta de un partido o de la mayoría de los partidos. Y eso está afectando a todo el sistema y a toda la oposición, y especialmente a los partidos más pequeños también, que no se quedan fuera, porque a veces creemos que los más pequeños y del sector progresista, por ser alternativos, tienen otro tipo de relación con la ciudadanía, y no es así. Sí, pero eso, ahí yo quería, que me hacía la interrogante cuando nos planteamos el tema a discutir. Es cierto, y yo quería decir una cosita ahorita, cuando tú decías en lo que se han concentrado los partidos políticos en la República Dominicana. Yo no diría lo que se han concentrado los partidos políticos, que han sido lo que tú dices que es en la discusión de las normas, por ejemplo, la ley de partido, la ley electoral. Yo creo que han sido las cúpulas de los partidos, más que los partidos en sí. La militancia media, la militancia de la base de los partidos prácticamente ha sido inmovilizado por las estructuras, por las altas jerarquías de los partidos y se han centrado en eso, en la discusión de sus intereses, vamos a decirlo. Y como tú bien resaltas, los temas estratégicos o los temas en los que los partidos políticos del siglo pasado, por ejemplo, se centraban en discutir los modelos de sociedad, la salud, la educación, los sistemas de seguridad social, las pensiones, que era todo lo que se discutía, por lo cual la gente militaba en los partidos para construir bienestar, los partidos se ausentaron de esos espacios y se los dieron a los movimientos sociales. Y por eso nace la coalición Educación Digna, por ejemplo, por eso nace la Marcha Verde en el caso del tema de la corrupción. Pero volviendo a lo último que tú decías, Jonathan, nosotros nos planteamos el tema de ver el 2020 y la participación en ese espacio, digamos, en esa cita electoral de las fuerzas alternativas. Ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las fuerzas alternativas? Sí. Más allá de la autonominación de fuerzas alternativas. ¿Cuáles son? ¿Existen? ¿Están en el escenario político? Antes de entrar o esa no se pregunta. han
dado. Claro que sí. Antes de entrar a esa pregunta, primero o puntualizar que según la última encuesta de Mark Penn, que fue realizada, publicada ahora en agosto, 60% de la población dominicana no se siente identificada con ningún partido político, o sea, más de la mitad de la población dominicana no se ve representada en ningún partido. Y yo creo que es importante acentuar eso que dices, Franiel, sobre el rol de los partidos políticos. Se supone que los partidos deben servir como motor para canalizar los intereses que beneficiarían a las mayorías de la población y garantizarían derechos también a las minorías. Este rol de los partidos políticos, evidentemente, de hace muchísimos años no se está cumpliendo y estamos observando una cultura política que cada vez más limita la toma de decisiones a las élites de estas organizaciones políticas, y estas élites se han distanciado enormemente y se refleja en esta apatía de la sociedad a participar o a sentirse representada en los partidos. No representa los intereses ni la voluntad de la sociedad, se ha distanciado categóricamente. Y no, como decías que estos partidos le han dado espacio a los movimientos sociales y no le han dado el espacio a los movimientos sociales, que esta ausencia, esta carencia, este desamparo que han generado los partidos ha sido ocupado por una ciudadanía que está cansada, indignada, porque no se les representan sus derechos, o sea, y por eso la coalición por el 4% por la educación, un reclamo histórico, y por eso este fenómeno que ha sido Marcha Verde, que inicia con un reclamo muy puntual de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero se va dando cuenta en el proceso que esto es consecuencia de una estructura bastante amplia, de un entramado de complicidades que ha permitido que una delincuencia política secuestre toda la institucionalidad del Estado. Entonces, creo que en este momento estamos frente a una sociedad dominicana mucho más politizada, mucho más interesada en el escenario político y en transformar este escenario político, en buscar y tratar de ayudar a construir una alternativa nueva que desmonte esa cultura política. Mira, a propósito de lo que tú dices, Natalia, y de la pregunta de Franiel, hay que tener claro, tener en claro algunos elementos para tampoco caer en una posición de desconocimiento de la misma realidad concreta, en el momento concreto. Primero, aquí el sistema, el Partido de la Liberación Dominicana ha trabajado, captura todas las instituciones del Estado y trabaja a diario para limitar la emergencia de fuerzas diferentes y el desarrollo de esas fuerzas. Alianza País se tuvo que concentrar indiscutiblemente por conseguir el reconocimiento para participar en las elecciones pasadas y fue a última hora que se lo dieron. Entonces fue una tarea titánica de las fuerzas, todo el que se dice alternativo, que quiere hacer la cosa diferente. La primera batalla que tiene que dar aquí es por existir, porque se les reconozca su derecho a participar de una forma diferente. Entonces el gobierno y el PLD hacen lo que sea para anular ese derecho. Entonces se concentran estas fuerzas emergentes en primero conseguir el reconocimiento electoral. Es lo que pasó a Opción Democrática, que acaba de salir la información anoche de que ya al fin la Junta, después de que se le anuló su participación como fuerza política independiente en las elecciones pasadas, ahora en el 2018 tienen reconocimiento. Fíjense que es una batalla titánica por existir primero. Y celebramos esta conquista que es resultado de la lucha y de la consistencia de Opción Entonces hay que reconocer que el sistema obliga a que las fuerzas diferenciadas se concentren en la existencia institucional. Eso es un elemento. Los otros temas de la sociedad son importantes, hay que participar, pero hay una presión para que tú no salgas de eso y te enfoques en eso. Y te llevan hasta el último momento para darte reconocimiento. Entonces eso hay que reconocerlo para no ser mezquino. Segundo, tampoco podemos distraernos y entrar en la dinámica de que todos somos iguales. Es imposible, es injusto decir que Guillermo Moreno y Alianza País son igual que el PRM o que el PLD. No se puede comparar al PLD, al PRM y poner en la misma fila a Guillermo Moreno y a Alianza País. ¿Por qué? No han participado nunca de la repartición y del robo de los recursos públicos. Tienen un discurso que por más institucional y limitado que sea, es un discurso que no es de apoyo de las élites y del robo de los recursos por las diferentes vías. Entonces, a Fidelio de Pradel tú no lo puedes poner donde está el PRM, por más análisis de igualdad que tú quieras hacer, no existe.
Minuta Vares Mirabal y Acción Democrática y la gente que está en Acción Democrática, no hay forma de que ese grupo político tú lo pongas en la misma carpeta del PLD y del PRM. Y lo mismo con otros partidos que Cuando tú dices misma carpeta, te refieres a que no sea juzgado que son bajo el partidos mismo criterio. tradicionales, por eso quizás no son ideológicamente una diferenciación muy larga, pero en su manejo, en su discurso, en su práctica política hay que diferenciarlo. Exacto. Cuando hablamos de alternativos o que no lo son. O son alternativos a esos dos partidos mayoritarios y al Partido Reformista Social Cristiano. Tampoco podemos comparar al Partido Reformista, al PLD y al PRM con Dominicanos por el Cambio y su práctica política, que ha tratado de ser centro-derecha, pero en el marco de la honestidad y de la representación política de ciertos sectores. Y así hay otras fuerzas políticas que algunos no tienen reconocimiento, que no podemos compararlas ni ponerlas en el mismo grupo de los partidos mayoritarios. Y quizás, bueno, hay que usar el término alternativo y otros términos equivalentes para identificarlos y reconocerlos. Ahora bien, estas fuerzas tienen un desafío ahora mismo, que aunque se digan alternativas, se llamen progresistas, no existen, la mayoría, y el Frente Amplio también está en ese grupo, no existen en la mente de una gran parte del electorado. No es que si lo escogen o no lo escogen, es que no existen, es que no lo conocen. Y el liderazgo de ese mismo grupo, de esos mismos grupos, de esas mismas fuerzas políticas, no se conoce más allá de quién lo preside. Entonces son partidos cuya marca, cuya propuesta es desconocida por gran parte de la población, y los que son conocidos apenas es conocido el líder o la lideresa del partido. Entonces tienen un gran desafío de cara al 2020, que es construir una identidad común si es posible y hacer una propuesta conjunta por sus capacidades limitadas. Pero hay que decir, Jonathan, o sea, para hacerlo más riguroso posible, o sea, no son conocidos más allá de los espacios mediatizados, más allá de, digamos, de los espacios liberales, de la ciudad de Santo Domingo. Y de la población votante, estamos hablando de electores. Que no es la mayoría del país. En sentido general, pero también un poco contextualizarlo, o sea, no son conocidos en un espacio de condiciones muy adversas, Claro, de y desigualdad, de un espacio donde debe darse la democracia, donde debe funcionar la democracia, que realmente está manipulado por esas cúpulas partidarias, y la cristalización de eso ha sido la ley de partidos ahora, que ha desplazado y que sigue dejando al margen pero no las estamos buscando la causa, posibilidades. es la realidad. No, pero es bueno contextualizarlo. Sí, esa es la realidad concreta y es el desafío. Entonces, ¿qué es lo que dice el escenario? Bueno, el 2020 es un proceso donde hay elecciones municipales en febrero y posteriormente las elecciones legislativas y a la presidencia de la República. Los datos dicen que una gran parte de la población, especialmente los más jóvenes, no se identifican con ningún partido político del sistema, ni siquiera con esos partidos. Hay posibilidad, como siempre, de que un esfuerzo unitario consiga avanzar en diferentes niveles, como el nivel municipal, el nivel legislativo. No veo escenario para que las fuerzas progresistas se unifiquen y tengan una competencia digna en el nivel presidencial. Yo creo que puede hacerse el ejercicio, pero también está el desafío de sacar al PLD del poder, que tiene un control de todas las instituciones del Estado y que limita la democracia. Entonces, hay que hacer bien el análisis para saber cuál es la ruta que se va a hacer. Pero lo más importante, yo creo, y el gran desafío de las fuerzas políticas que se dicen alternativas o que son alternativas a los partidos mayoritarios de República Dominicana es el tiempo en que van a comenzar a trabajar juntos, a identificar una marca y una propuesta común, porque en este proceso ya es muy tarde. Entonces, primero tú tienes que tener una propuesta común que la gente conozca antes de que la escoja, y eso toma tiempo y recursos. Segundo, tú tienes que tener un ejército electoral muy fuerte, organizado en todo el país, con mismo mensaje y una misma articulación de trabajo. Estamos hablando de 48.000 personas mínimo para tú competir en los cerca de 16.000 colegios electorales que habrá en el 2020. Entonces, ya es tarde para que las fuerzas que se dicen alternativas o que son alternativas comiencen a trabajar juntas para tener espacios, una participación y una competencia digna en el nivel municipal y en el nivel legislativo, y que posteriormente tomen la decisión que van a hacer con el nivel presidencial, que si vemos la historia de República Dominicana, el comportamiento del electorado de República Dominicana, fácilmente se va a polarizar de nuevo la competencia por la presidencia de la República. Entonces ahí yo creo que la capacidad de competir del sector progresista sería muchísimo más limitada que la ya limitada capacidad de competir en el nivel municipal y legislativo. Y que eso es lo que indican, o sea, todas las encuestas y todos los escenarios, y el análisis sincero de las condiciones en las cuales se encuentran los partidos que forman parte del bloque progresista, no del bloque progresista, de las fuerzas alternativas, ¿sí? Para que no nos confundamos con ese otro bloque progresista. No permiten realmente avanzar. Bueno, ahí está la Fuerza Nacional Progresista. Exacto, dignamente increíble, frente a las elecciones presidenciales. Pero yo creo, y
considero, comparto el criterio contigo, de que en el escenario municipal y en el escenario congresual, si se trabaja desde ahora, no más adelante, sobre todo también porque la nueva ley de partidos plantea un calendario que obliga a trabajar desde ahora, porque hay que plantear el marco de las alianzas, hay que presentarla antes de las elecciones, las candidaturas también deben presentarse antes de las elecciones, o sea, ya cambia toda la estructura de las elecciones, entonces también tiene que cambiar la forma en que se trabaja. Y las elecciones municipales y congresionales del 2020 son un escenario idóneo, óptimo, que si se trabaja desde ahora, con unidad, con una articulación amplia, no solo en lo político, Jonathan. Yo no creo que solamente debe darse una articulación del sector político alternativo. Yo creo que también tiene que darse una articulación del sector social. Yo creo que también debe darse una articulación de los sectores económicos, productivos de la República Dominicana, que no están de acuerdo con cómo va, porque en la República Dominicana existe un amplio sector del empresariado, del sector agropecuario, de todos los sectores productivos del país, que no está de acuerdo con el rumbo del país que está. Y todos esos sectores, el sector social, el sector económico, el sector cultural, tiene que articularse con el sector político alternativo para en el 2020, en los municipios más apartados del país, en la frontera, como también en el Distrito Nacional, se manifieste fuerzas diferentes y que cambie la correlación de fuerzas del mapa político de la República Dominicana. Yo creo que, o sea, como lo hemos dicho, como se ha analizado y como lo sabe la mayoría de las personas, y sobre todo con el debate que se suscita luego de esta recién aprobada ley de partidos, o sea, la estructura institucional que está llamada a garantizar la democracia en República Dominicana no genera o no garantiza las condiciones para que haya una lucha en igualdad de condiciones, valga la redundancia, para todas las fuerzas políticas. Es un sistema bastante desigual que sigue dando por mucho la predominancia, la favorabilidad, el beneficio a los partidos mayoritarios. Los partidos que, por cierto, en los últimos años han venido repitiendo una práctica política que ha demostrado ir en detrimento de los intereses de la mayoría de la población dominicana y del bienestar colectivo. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que este interés que ha demostrado la sociedad dominicana en involucrarse políticamente, en participar, pero sobre todo en generar una transformación definitiva en este país, porque no se aguanta más lo que está ocurriendo, es la clave para poder generar un cambio. La posibilidad de que entren actores nuevos o actores que ya están en el sistema pero han sido relegados por esta desigualdad del propio sistema, la oportunidad que existe ahora mismo de que esos actores entren debe ser aprovechada. Necesitamos personas que se involucren en la vida política, que tengan otro tipo de principios, que representen otra forma de hacer política y que verdaderamente defiendan los intereses de la sociedad dominicana y el bienestar colectivo. Sí, necesitamos fuerzas alternativas que estén realmente organizadas y capacitadas para competir por los espacios de elección popular en el 2020, y eso se toma tiempo. Se toma tiempo primero organizar, darle una marca, una identidad a esa organización, y luego salir a la calle a convencer a gente a que se articule a esa propuesta. Así que el reloj está corriendo y esperamos entonces que de nuevo no le llegue la hora muy tarde a las personas y a las fuerzas políticas que se dicen diferentes y alternativas en República Dominicana. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y el próximo viernes nos vemos aquí nuevamente en Voces Nuevas. Lamentablemente el tiempo es corto, pero Gracias por invitarme, me siento como en casa.